Amigos, buenos días. Buenos días. Iniciamos el martes 19 de marzo. Buenos días para Catherine, para Nelson, para todos ustedes que nos acompañan hasta las 9 de la mañana. Nosotros celebramos hoy el martes 19 de marzo, un día para la historia de República Dominicana, la primera gran batalla de defensa de la República Dominicana contra el ejército haitiano, un 19 de marzo de 1844, que no se nos olvide nuestra historia. Me gusta que Nelson siempre dé las noticias históricas y que amplíe un poquito por aquello de las canas. Y le voy a dejar la historia de los 2.500 soldados a él, ¿verdad que sí, Nelson? Sí, tengo algo dice, aquí de Frank Moya. Frank Moya, claro. Un saludo a Frank, nos vimos anoche. El enfrentamiento del sur también, nos decían en la escuela que se llamaba. Hay que recordar de dónde venimos para que estemos siempre presentes de hacia dónde vamos. La gente de Asua tiene celebración especial el día de hoy. Nosotros tenemos también que mencionar nuestra presentación especial que tuvimos ayer de Fútbol desde el Corazón. Gracias a Manuel Acevedo, que también lo mencionó hace un momentito, y es motivo de alegría para toda la familia de CDN pensar que también estamos trabajando en el área deportiva y que se está haciendo un trabajo bonito, encomiable y para el futuro con los niños de los diferentes sectores, muchos desposeídos, pero atrayéndolos al deporte para tratar, y de una manera efectiva se hace, que se alejen de otros caminos que son mucho más negativos para ellos. Ayer fue la premier en Santo Domingo, ya se había hecho en Santiago, de Fútbol desde el Corazón, una publicación, un cortometraje, no tan cortometraje, es ya un documental de 80 minutos, aunque nosotros los tres lo vimos allí. Puedo pensar que el tiempo para todos pasó y no nos dimos cuenta de que habían transcurrido los 80 minutos. Bonito, sensible, emotivo y además con mucha profundidad y mucho sentido. Niños que están siendo quitados de los brazos de la calle para que entren a una vida distinta a través del fútbol, y que algunos de ellos han llegado hasta poder jugar de manera profesional, ayudando también a la imagen de República Dominicana, que internacionalmente ya se coloca como una pequeña lumbrera del fútbol en el país. Ustedes lo vieron también. ¿Qué les pareció? Bueno, Yulisa, buenos días a Nelson, a toda la audiencia de Despierta con CDN. Qué gusto que además arrancamos hablando de esta buena noticia. Yo creo que esa buena noticia se está escribiendo desde hace mucho tiempo en República Dominicana, gracias a la voluntad de mucha gente que ha puesto su cabeza, y tal y como dice el nombre del documental, su corazón, en adelantar una iniciativa, sobre todo de índole social, que permite a cientos de jóvenes y de niños dominicanos avanzar en un camino de disciplina, en un camino de pasión, de entrega, que además va a traer resultados. Me llamaron poderosamente la atención las palabras de muchos de los dirigentes del fútbol dominicano y por supuesto también del ingeniero Manuel Estrella, quien ha estado soñando este tema, pero no nada más como un sueño, sino un sueño que tiene trabajo, y en donde decía, quizás el deporte es uno de esos ámbitos de la vida en donde el esfuerzo tiene quizás como consecuencia más inmediata el resultado que se busca. Es uno de los ámbitos de la vida en donde si usted se esfuerza va a conseguir resultados casi de manera ineludible. Quiero felicitar a toda la producción, me parece que el hilo narrativo de la pieza está estupendo. Tienen por lo menos dos, yo identifiqué, yo no sé ustedes compañeros, yo identifiqué 2 o 3 poderosas historias dentro de este relato. Una me llenó de ternura y tiene que ver con estos 2 chiquilines, 2 niños, uno mini Messi, que son unas estrellas, me lo confirmaron después, que tienen 6 años, 7 años y que están soñando con ser ya jugadores del Real Madrid. Y no solamente lo sueñan, sino que lo trabajan. Dicen, aquí tenemos que tener disciplina. Y aparte de eso, la historia de 2 buenos amigos, que uno tuvo que salir del equipo por razones de su pueblo y el otro entonces sí está como portero de Cibao Fútbol Club. Una pieza audiovisual extraordinaria que yo sé que va a tener un camino todavía por andar. Y sin contar el tema de la historia, Nelson, yo no sabía prácticamente nada sobre la historia del fútbol, salvo una entrevista que le hice a Bauer acá en Siendo Honestos hace algún tiempo. Me encantó.
muy, muy bueno. Muy bueno, por allí estuvimos. Excelente documental. A propósito del 180 aniversario de la batalla de Asua, Sí. que se cumplen hoy, para que no se olvide, hay que siempre recordarlo. Mencioné que pudimos saludar anoche a Frank Moya Pon, el historiador por excelencia de la República Dominicana. Eso es así, eso no está en discusión. Me dijo que se mantiene con nosotros en sintonía ahí. Sí, sí. Un grupo selecto. Magistrado Rey Guevara, también un saludo a usted. Oye, Dice, le ha hecho bien el descanso al magistrado Rey Magistrado Guevara. Lo veo Se bien, ve lo veo bien. bien el magistrado. Magistrado, la salud parece que lo acompaña. andaba con una chaqueta juvenil ahí. Sí, así como la tuya. Como la tuya de hoy. Tú Sí. como que cogiste datos de ayer de Estaba 2000. leyendo a Frank, porque eso es lo más didáctico que hay como historiador. Dice Frank, él narra, una narración, que la noticia de la separación, o sea, la independencia, 3 semanas antes, llegó rápidamente a oído del presidente Charles Gerard, quien organizó de inmediato sus tropas en 3 columnas y se dirigió a Santo Domingo por los tradicionales caminos del norte y del sur con la única intención de revertir el proceso revolucionario de la parte oriental de la isla. Me gusta eso, un proceso revolucionario. Eso caracteriza... Para revertirlo. Sí, y caracteriza bien de que eso era un proceso revolucionario. El 10 de marzo, sigue refiriendo Frank Moya Pon, cerca de 10.000 haitianos marchaban a la guerra comandados por el mismo presidente Gerard. Es raro, sí. Ahí comenzó. Después hablaremos del 30 de marzo y cómo eso consolidó la independencia Bueno, nacional. no se puede hablar del 19 de marzo sin mencionar digamos que al maltratado, no, los trinitarios no, a Pedro Santana. Ah, Pedro bueno. Santana, Sí, pero en Santana- aquel momento era un buen Pedro Santana, Claro, para la pero batalla del había- 19 de Pedro marzo. Santana era lo que estaba ahí a la cabeza. Yo no lo omití, simplemente. para- Luego después queríamos volarle la cabeza, pero en ese momento era un buen comandante. En ese Pedro momento era un Santana. patriota. Y bueno, ojalá Era que el no, jefe de ojalá la que no tropa. tiempo de hablar de la semanal. Traigo algunas precisiones. Se fueron por la tangente ayer. Eso no es lo que dice Participación Ciudadana y tampoco se está pidiendo que el presidente no tenga un contacto con los medios de comunicación. Participación Ciudadana, con las propias palabras del presidente, el propio decreto, porque le dijo, usted dice que no puede hacerse eso y usted lo está haciendo. El debate, una recomendación, aquí termino, a mi amigo José Ignacio Paliza. Dice que yo voy al mío, Voy al mío. como los gallos. Como los gallos. Me parece que Paliza está recorriendo mucho el país, entonces No, pues, tiene ese... Paliza habla un chiste más porque él dijo que es un demócrata, va a los debates, pero dice que voy al mío. Hay una expresión en la Lidia de Gallo, un saludo a mi bienvenido Roca, que dice voy al pinto. Sí, al Me pinto. voy al pinto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Paliza? Paliza pone en el imaginario de la gente el contexto de que se preludia una confrontación Una áspera, batalla. un pleito casado, una batalla más fiera que la de Asua, máscara contra cabellera. Entonces, eso le quita un poco, denaturaliza y distorsiona el objetivo del debate. 2 contra 1, dice Paliza, pero yo voy al mío. Hay que ver si Bueno. realmente va, si el contexto de aquella presentación será realmente un debate o una No, presentación. eso es posiciones. ¿Sabes lo que yo digo? Eso es Porque- política tropical. Eso es Bueno. política No, pero tropical. es que le quita. Eso no va a ser un pleito fiero. No, Gladiadores dominicanos. Mejor Mira, estilo de los romanos. son gritos de batalla, tal vez para generar intención. Que no, en es que la eso, gente lo eso vea. distorsiona, eso crea. Lo en el que sí imaginario. nosotros tenemos es que reconocer la disposición que han tenido los principales 3 líderes políticos por aquello de puntuación y mayoría de más del 5%, que es la condición que ha presentado Ángel cuando le hemos preguntado en qué se basaron para elegir estas 3 personas únicamente y no a todos los que aspiran a la presidencia. Y ellos, Sol Disla, por cierto, nos explicó, son los que sacaron electoralmente más del 5% en las votaciones. Ay, ¿por qué no está Miguel Vargas? Podría estar Miguel Podría. Vargas. Miguel Vargas es de los mayoritarios y recibe 32 millones mensuales, Claro. como lo recibe el PRM. Leonel, acuérdense que Leonel fue un fiero combate, eso fue al tribunal administrativo. Que No, y como Leonel- que le dieron la diferencia No, y también. sumaron todo. Y después Les dijeron, bueno, regalamos vamos la a sumarlo diferencia. todo, incluyendo los Sumaron municipales. todo. Sumaron Sí, todo. así es. Entonces, si el criterio es el 5%, metan entonces, olvídense de María No, Teresa, y la si, tengo por aquí, y si el ni- criterio es incluir también a las municipales, entonces habrán otros que podrán incluirse ahí a partir de estas elecciones de medio término. Pero bueno, lo que quiero es hablar de que tú al pinto. No No. voy a ninguno. De la calidad de la clase política que tiene República Dominicana, que siendo el debate aún algo no establecido en una ley, pero sí algo que suma a la democracia, los principales líderes políticos, por aquello de la supuesta mayoría,
no ha habido que forzarlos, aunque tal vez la apertura de la carrera del presidente de la República como candidato del PRM, que fue el primero que aceptó, eso condicionó la aceptación de los otros líderes. Sí creo que para el futuro podemos ser más abiertos y que todo el que haya inscrito una candidatura a la presidencia y que esté por un partido formalmente establecido y que cumple las normas de la Junta Central Electoral, creo que también puede presentar sus propuestas. Ese trabajo también, CDN ha venido trabajando con todos ellos y también tratando de que ustedes conozcan cuáles son las propuestas de todos los que aspiran a la presidencia. Yo creo que hay que darle el espaldarazo a la clase política y reconocer que están dispuestos a debatir aun cuando eso no es obligatorio, y eso también es bueno para la democracia. Sí, por eso que yo quiero que no se distorsione y no se confunda. ¿Tú conoces eso de máscara contra caballero? Claro, lucha libre. Eugenio María de Hostos. Ya bueno, los tres tienen cabellera. En este caso sí, no hay ninguno calvo. Mira ella buscando que yo termine la... No, que tú termines tu frase. Que tú termines tu frase. Vámonos con la portada. Vámonos con la portada, que hemos abundado mucho. Vámonos con Karen. Voy al pinto. Dale, Karen. Buenos días, vamos a iniciar este vistazo por el periódico El Caribe con la tragedia de La Victoria, que ha dejado un saldo de 3 muertos y decenas de heridos. Varias unidades de bomberos del Gran Santo Domingo tardaron más de 6 horas en sofocar el incendio que afectó ayer el Centro de Privación de Libertad. En otro tema que aborda este martes El Caribe, ANGE establece 1 minuto para responder y 30 segundos para réplica para el debate de los candidatos. Además, será mediante un sorteo que se hará el mismo día. También hablamos del presidente Luis Abinader, que rechazó cerrar LA semanal, como sugiere Participación Ciudadana. El mandatario alega que si lo hace sería un flaco servicio a la democracia del país y niega se trate de temas políticos. Cerramos la portada con la participación de las mujeres en el sistema financiero, que es de un 52%. En la contraportada hablamos de deportes y del fútbol de República Dominicana, que se catapulta al cine con el documental Fútbol desde el Corazón, que fue presentado ayer en la capital. El filme narra en 1 hora y media la historia del balompié en el país. Ahora vamos a pasar a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de los afectados por el incendio en la cárcel La Victoria, al menos 10, los cuales fueron ingresados en el hospital Ney Arias Lora. En el plano internacional, CDN Digital trata las protestas de ciudadanos en Cuba por la falta de comida y energía eléctrica. Cerramos con el jardinero dominicano Juan Soto, el siguiente millonario de la MLB, y el pronóstico del American Baseball para la fortuna que ganará en 2025. Así que les invitamos a que accedan a cdn.com.do, además que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Nos quejamos todos del calor mañanero. Vamos a ver si hay alguna condición en el clima que amerita que nosotros vestimenta fresca. Jens Uriel y el reporte del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Estamos despidiendo hoy al invierno en el hemisferio norte, pero también damos la bienvenida a la primavera de este año 2024. De hecho, ya en las últimas semanas hemos tenido esta variación en las temperaturas, dando inicio anticipado a este periodo en la región del Caribe. Así seguiremos durante las próximas semanas, incrementándose el calor de manera paulatina en nuestra zona de pronóstico. Y la sensación térmica seguirá muy calurosa en el periodo diurno en gran parte del territorio nacional, porque está llegando mucha humedad desde el Mar Caribe hasta nuestra zona de pronóstico. Pero a partir del mediodía y esta tarde y esta noche, podríamos experimentar un cambio en el patrón meteorológico. En las últimas 24 horas no se han registrado precipitaciones en nuestro país por el dominio de un sistema de alta presión en el Atlántico Norte. Veremos
como el Frente Frío número 34 se ubicará al norte de la región del Caribe y para esta tarde se espera que una vaguada pueda establecerse al norte de nuestro país para así incrementar el potencial de precipitaciones. A partir de mañana serán mayores las lluvias y esto podría incrementar el potencial de inundaciones repentinas en gran parte del territorio dominicano, pero sobre todo hacia la región del Cibao. Veremos cómo estas lluvias serán más frecuentes en el transcurso de las tardes y de las noches, porque también la humedad marina estará ejerciendo su influencia en nuestra zona de pronóstico. Estas han sido las informaciones del tiempo. El invierno se despide hoy con calor y dice Jim que la primavera se recibirá mañana con lluvias. Y también me llama la atención que dice, irá incrementándose paulatinamente la sensación de calor. Ya saben ustedes cómo viene la cosa. Pónganse en eso, señores. Vamos a sus comentarios en Facebook Live tempranito. Nos saluda Johnny Díaz desde San Cristóbal. Hola Johnny, un abrazo para ti. Nancy de León conectada también. Rodríguez Américo, quien manda saludos desde Samaná. Ricardo Rodríguez, buenos días para todos. Gracias Ricardo, buenos días para ti también. José Aponte, buenos días, feliz 19 de marzo. Siempre apostaría a favor de la paz con nuestros vecinos haitianos, pero es saludable recordar nuestra historia para que así no volvamos a repetirla. Un abrazo para todos desde Navarrete, tierra de hombres y mujeres de trabajo. Gracias, José. Henry Santana está ahí en Higüey. Hola, Henry, ¿cómo estás? Saludos a la gente de Higüey. También Kelvin Torres. Nancy de León está, dice, la mejor noticia, despierta con CDN. Gracias. Alejandro Ramírez dice, buenos días, bendiciones para el equipo de CDN. Ahora la oposición quiere debatir con el presidente Abinader. Cuando estaban en el poder, ni quisieron, porque el que estaba arriba no debate. Ellos no tienen propuestas y se quedarán afuera. Es la opinión de Alejandro Ramírez desde Suiza. Gracias, Alejandro. Kelvin, ya te saludé, querido. Jeffrey Rodríguez, conectado desde Las Terrenas. Guadalupe Graciano, desde Los Negros de Asua. Jenny Modesto, hola Jenny, desde San José de Ocoa, ¿cómo estás? Saludos para ti y para tu familia. Y también Wilvin Alberto Rodríguez. A ver, dice, buenos días, equipazo. Quiero recalcar que Cambita no es solo Kiko la Quema y droga. Aquí hay mucha gente buena y trabajadora. 100%, 100%, Wilvin. Gracias por ese comentario. Yo creo que nos escribiste en estos días. Yo te dije, ¿cómo están las cosas en Cambita? Y gracias por referirnos a eso. Pero me habías dicho que todo estaba ya en calma y que la gente lo que quería era que todo se reactivara, que la gente estaba en su faena diaria, en trabajar como debe ser. Un abrazo para ti y para toda la gente linda y trabajadora de Cambita. Es tiempo de irnos a la pausa. Son las 7:20 minutos de la mañana. Son las 7:25 de la mañana. Tenemos que iniciar hablando de lo que pasó ayer en la cárcel de La Victoria. Una escena lamentable que se vivió, que ha dejado como resultado más de 20 heridos. Se habla de ya cerca de 30 y de 3 personas muertas. Todavía las autoridades no han determinado las causas del fatal incendio en la cárcel, que, como les he dicho, ha cobrado la vida de estas personas prisioneras. Se habla de que se supera por mucho ya la veintena de afectados. Pasadas las 12 de la medianoche de este lunes, todavía se observaba una humareda salir del interior del recinto carcelario. Y es que continuaban las labores para sofocar por completo el siniestro que hasta el momento, de manera preliminar, había cobrado la vida de estas personas, y se habla de otros afectados en el hospital que podrían sumarse a este número. Alrededor de 10 camiones de control migratorio salieron repletos de reos que fueron trasladados a otros recintos carcelarios a raíz de la situación. Se habla de más de 1.100 personas que serán trasladadas desde La Victoria, aunque las autoridades todavía no han dado a conocer hacia cuáles cárceles habrían sido llevados. Más temprano, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, acudió al penal de La Victoria para verificar cuál era la situación y, según dijo, para asegurarse de que en la cárcel tengan todo lo necesario ante la situación originada por el siniestro. Bueno, ahí no me gustó que volviera a ocurrir en La Victoria. Digo, es un decir de uno. Digo que no me gustó porque lo que quiero significar es que... Otra vez La Victoria. Otra vez la victoria. O sea, que no debe repetirse ese tipo de cuestiones. Hay dos cosas. El 27 de febrero, en su rendición de cuentas, que el tema penitenciario estaba en sus buenas, le dije a los subdirectores, a los jefes de redacción, voy a retrasar el editorial hasta después de la rendición de cuentas,
porque quiero hacerlo de lo que diga el presidente sobre las cárceles. Y resulta que el presidente no habló de las cárceles. Yo dije, bueno, parece que no es una prioridad del pasado ni del futuro. Y me llamó la atención lo que dijo el presidente de Las Parras. Tal vez tú, Yulisa, podría ilustrarme mejor. Lo que yo tengo entendido, que Las Parras, ese recinto que está ahí al lado de la Victoria, se paralizó porque está como una suerte de cuerpo del delito. Así mismo. Y se está haciendo una auditoría. Recuérdense, para ver si Jean Alain sobrevaluó las irregularidades. Mucha gente dijo, pero espérense, señores, terminen esa cárcel. Y los papeles que hay hasta ese momento, no, entonces se paró todo. Pero el presidente decía ayer como que los ingenieros están trabajando. Bueno, se paró y entre comillas, porque recuerden que la Procuraduría General de la República actual hizo una adenda de más de 200 millones de pesos a la compañía del señor Macarrulla para que continuaran una parte que supuestamente le faltaba o que ellos habían entendido que se debía adicionar. Mientras eso sucede, ese recinto está llenándose de material escabroso, de hierba, tiene la hierba hasta aquí arriba, no está funcionando y pareciera que no hay interés tampoco de que funcione. Pero Después de que ¿qué fue lo que dijo el presidente? una inversión de los tan ingenieros. grande. Tenemos- Que hay un habían corte. ingenieros trabajando. Hay un corte del presidente de la República, si quieren escucharlo. Lo dijo en la semanal ayer. Para- Vamos para- a ver qué Pero fue él lo que habla dijo. de los Sí. ingenieros y la cosa. Vamos a Bueno, si escuchar está el lo que corte del dice. presidente sobre las Ahora, Parras, porque me si confundió. está, vamos a ponerlo, pero oigan lo que nosotros desde aquí analizamos también. 4 años después de haber intervenido ese penal, no se ha conseguido nada, no se ha terminado, no se ha podido poner en uso. Si era cuerpo del delito o lo es, uno se pregunta cuántos años más va a ser cuerpo del delito para que empiece a utilizarse. Las Parras va dentro de este análisis en sentido general que hay que hacerle al sistema carcelario del país, que por parte del nuevo modelo penitenciario ha involucionado, no ha evolucionado, ha involucionado. En el tema de las cárceles públicas o estatales, entre comillas, algunos dicen que la cosa no está peor que antes porque antes los internos mandaban en el penal, sin embargo, en mi opinión, siguen mandando. Y las auditorías, entre comillas, que se han hecho, o las requisas que se han hecho en la cárcel de la Victoria y en otras cárceles, así lo dicen. Se pone como ejemplo la cárcel de San Luis, que bueno, fue cerrada porque iba a ser derribada y se iba a construir otra cárcel en su lugar. Pero el sistema penitenciario de República Dominicana está en emergencia, en todo el sentido de la palabra. Lo que pasó ayer en la Victoria, según la información que nosotros tenemos, fue un cortocircuito. Hay que esperar que las autoridades lo confirmen o lo nieguen de manera oficial. Pero la información que nosotros tenemos de adentro de la cárcel es que esto ya se había advertido al menos en 2 ocasiones y que se le había dicho a las autoridades penitenciarias que eso en cualquier momento podía ocasionar un cortocircuito. Y bueno, veamos si tal vez las advertencias tuvieron razón, que hay 3 personas muertas y más de 26 heridos. Bueno, definitivamente las cárceles en República Dominicana son un gran problema. Yo creo que es sobreabundar sobre este particular. La población carcelaria de Las Parras de la Victoria alcanza casi los 8.000 presos. La capacidad es de 2.103, 2.100 detenidos. La infraestructura está evidentemente fuera de contexto. Es una situación gravísima. Los familiares tienen que vivir una eterna calamidad, al igual que los presos. Llama la atención que este incendio se produce 16 días después de la designación de la coronela María Isabel Gil Morales. Llama la atención también que parece que febrero y marzo son los meses como en donde ocurren cosas en la Victoria. El 4 de febrero pasado se anunció el desmantelamiento de una estructura que incluso tenía elementos tecnológicos, routers, etcétera. Eso estaba a la vista de todos y se supo que en aquel momento que se destituyó al que era el director coronel de esa entidad. En febrero del año 2022 también se desarticuló allí en La Victoria un sistema de redes, se decomisaron armas, se decomisó droga. Señores,
8.000 personas. No estamos hablando de un patio. 8.000 personas tienen todo un ecosistema. Aunque se diga que fue un cortocircuito, a mí me llama particularmente la atención, porque donde hay 8.000 hombres y hay un cortocircuito y esos 8.000 hombres viven allí, sin agua, sin luz, resolviendo la comida, resolviendo todo. ¿Ustedes creen que no van a resolver un cortocircuito? Señores, 8.000 personas hacinadas en un lugar. Poco me encuentro yo que hagan este tipo de protestas. Y yo creo honestamente que esto fue una protesta. Que bueno, lamentablemente hoy estamos contando 3 personas fallecidas, 3 privados de libertad fallecidos, 10 personas heridas. Dicen los bomberos que ya se ha sofocado el incendio, vean cómo lo hicieron. Y qué bueno que ya está con nosotros una persona que le ha dedicado mucho tiempo y trabajo a revisar el interior de este gravísimo problema en República Dominicana, que tal y como dice Nelson y tal y como dice Yulisa, no es una prioridad. Si lo fuera, esa declaración de ayer del presidente de la República no hubiese tenido esas características y tampoco tendría sentido que hoy no tengamos a una rueda de prensa de la Dirección General de Prisiones, que no tengamos específicamente tampoco de la Procuraduría General de la República, qué es lo que pasa, dónde están los recursos, por qué no se abren las parras, por qué no se ha hecho lo que hay que hacer. Pablo Ulloa está con nosotros, defensor del pueblo. Gracias por estar aquí. Qué bueno, Pablo, que puedes ayudarnos a contribuir a la conversación. Gracias a ustedes y primero darle los buenos días a todos. Y nada, estamos prestos a la batalla, siempre reiterándole mi amistad. Bueno, ustedes han tenido un informe reciente precisamente, por eso yo tenía la expectativa del 27 de febrero, la rendición de cuentas, porque la mesa estaba servida. Además de ese evento, que dice Catherine, de 12 parábolas, hay un historial en La Victoria. Nosotros en la prensa estamos esperando el 31 de enero del 22, fue que se hizo aquel gran allanamiento de la fibra óptica y nunca se presentó un informe. Un saludo a doña Miriam Germán, la misma noche en el evento del fútbol. Saludos, magistrado. Mientras la cárcel cogía fuego. Díganos, porque usted ha documentado, la Defensoría Pública también. Miren, realmente yo creo que lo de ayer fue el colapso del sistema penal de la República Dominicana. La cárcel de La Victoria termina siendo un antro de corrupción y un antro de vejación humana. Estamos hablando de 8.000 personas que decía Catherine al inicio, pero de esas 8.000 personas estamos hablando que esos módulos, que eran 9, albergaban prácticamente 1.500, 1.600 personas y ahora mismo han tenido que trasladar 450 aproximadamente a San Francisco de Macorís y La Vega. Imagínense ahora lo que va a pasar desde el punto de vista del hacinamiento humano en un espacio que estaba originalmente hecho para 1.000 personas y vivían 8.000. Ahora vamos a tener más personas hacinadas y estamos hablando que esos módulos albergaban 400, 500 y hasta 900 personas. Estamos hablando de que tuvieron que romper para poder entrar los bomberos porque ni siquiera tenían las condiciones mínimas para poder sofocar un incendio. Un incendio que empezó a las 11 de la mañana y que se extendió. Se habla de elementos de cortocircuito, lo cual yo prefiero esperar el informe porque es imposible que un fuego que se extendió hasta las 4 de la mañana ya los bomberos estén dando razones por las cuales. Yo realmente soy muy cauto y prefiero esperar el informe porque yo en lo personal no me creo esa parte. Eso sobrepasó todas las capacidades. Hay que significar que la coronela María Gil apenas asumió hace 2 semanas o 3 semanas, significaba algunos elementos. El director de prisiones estuvo en todo momento, incluso en una gran parte que estuve allá, me la pasé junto con él para poder ayudarlo en temas de coordinación interinstitucional, pero indiscutiblemente lo de La Victoria representa un fiasco de todo el sistema carcelario de la República Dominicana, una reivindicación de que tanto La Parra como San Juan de la Maguana tienen que estar operando y el necesario diálogo que se ha tenido que dar en todo este proceso y que nosotros lo hemos significado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, Defensa Pública, el Defensor del Pueblo, para analizar por qué esa densidad poblacional de casi 57% de prisión preventiva y por qué no operar cárceles que independientemente se pudiera entender que no están en condiciones, indiscutiblemente tienen espacios que se puedan utilizar. Y yo he sido muy coherente en la parte de La Parra porque entiendo, por lo que he visto, que tiene condiciones para poder realmente generar unos espacios que estamos hablando de 16.000. La cárcel de la República Dominicana sobrepasan en un 100% su capacidad. Nosotros tenemos casi 25.000 privados de libertad en espacios que están hechos para 16.000. Imagínense el nivel de hacinamiento. ¿Qué va a pasar ahora en La Victoria? Tenemos lo mismo, los negocios que van a presionar por abrir, el tema de la corrupción propia de los espacios que antes eran
Había una señora, una madre que me abrazaba y me decía que ella pagaba 1.500 pesos semanal para que su hijo tuviera cama. Ahora, ¿cuánto va a tener que pagar? 5.000, porque hay menos cama para tanta gente. Ulloa, si hubo un cortocircuito o si fue provocado o si fue tal vez una protesta de los internos, quizás en este momento poco importa para las personas que tienen que velar 3 muertos y los que están esperando ver si los 26 que están heridos van a sumarse a la lista de los muertos. Una vela que se prendiera en la cárcel de la Victoria podía generar un incendio, un fósforo. Ahí se podía generar un incendio con cualquier cosa. Sin embargo, la capacidad de instalación eléctrica, entre comillas, que tiene la Victoria, no tiene ni asomo de ser profesional. Ahí un cable se conecta con otro. Lo que sí es profesional es la instalación telefónica y de red para poder tener internet dentro del penal, sin que esto sea del conocimiento de las mismas autoridades del penal, como si este tipo de cosas funcionaran quizá a través del pensamiento y se instalara un cable con otro. La verdad es que hay cosas ahí que son risibles y se cuentan solas. Porque yo cuando seguía el Instagram de ustedes ayer en la tarde, me daba cuenta que varios de los videos que llegaban a los medios de comunicación eran hechos por los mismos presos. Claro. A lo interno de la Victoria, que estaban grabando todo lo que estaba sucediendo y los reportes que le llegaban a uno por el WhatsApp, por las mismas redes de trabajo que uno tenemos con los temas de derechos humanos, te significaba que eran los mismos presos que te estaban diciendo. Así Pero es. cuando tú subes al techo de la Victoria y tú pasas por los laterales, es como tú dices, la interconexión son con cables dulces, eminentemente rústicos, con tape, que eso lo que te está generando es parte de ese crecimiento desbordado. De que haya sido un cortocircuito, mucho duró para que no se diera. En caso de que haya sido eso, pero pudo haber sido con cualquier cosa. Pero incluso cuando tú entras, ¿qué tú ves? Vamos a calcularlo. Madera, plástico, papel, todo elementos inflamables. Pero, y eso entra porque hay un contubernio necesariamente. Pablo, bueno, desde desde ahí, si pasa eso, o si pasan los freezer que se usan en los colmadones que hay dentro de la Victoria, uno no se imagina cómo no puede pasar un cable o cómo no puede entrar quien va a hacer una conexión eléctrica. Pero bien, Las Parras hace 4 años que se declaró como un cuerpo del delito, pero 4 años después está sin operar igualmente, a pesar de que se hizo una adenda de más de 200 millones de pesos a una de las empresas, propiedad de en aquel momento el ministro de la presidencia de este gobierno, que pudo tal vez haber sido de más urgencia o haberse utilizado con mayor prioridad. ¿Qué piensa el defensor del pueblo de que no se use Las Parras, de que a pesar de estar envuelto en este expediente judicial, se prefiera tener el hacinamiento, las muertes y los conatos de diferentes cosas en La Victoria y en otras cárceles? La de Higüey es un ejemplo paupérrimo también de que se necesita hacer un traslado. Y en pos de mantener eso como un objeto de litigación, entonces no se haga ningún traslado. Para mí es irrisorio decir que la parra no se utiliza porque es un elemento del crimen. El que cometió corrupción, que pague. Ahora, si yo puedo utilizar las villas y los vehículos y los apartamentos incautados, con una auditoría forense yo puedo delimitar cuál fue la magnitud en sí del crimen que se cometió, si ciertamente fue sobrevaluación, si fue tráfico de influencia, si fue cualquier tipo penal que se cometió para construir esa cárcel. Ahora, lo que no podemos estar es 4 años después o 5 años después, porque se inauguró prácticamente en el 2020, antes de la pandemia, queriendo analizar un bien que se pudo haber utilizado, y lo pongo de esta manera. Toda esa infraestructura se hizo en un terreno. Si fue pantanoso, entonces vamos a someter al ingeniero que no puso los pilotillos o no hizo la estructura que iba a soportar la infraestructura. Pero peor aún, todo este tiempo cerrado me imposibilita como Estado poder ejecutar algo que yo le pido a todo contratista, que son las garantías. Entonces, si hay vicios de construcción, vamos a someter a lo que hicieron la infraestructura también, porque volvemos al mismo punto. Estamos teniendo 16,000 personas privados de un espacio mínimo para que se reinserte a la sociedad. Y es imposible una política criminal y de seguridad ciudadana efectiva si tú no miras las cárceles. Y ahí está Ecuador y está Guatemala. Nosotros no podemos hablar de seguridad ciudadana si las cárceles para nosotros son eminentemente almacenes de gente viva, que pueden hacer el crimen como le dé la gana, sin ningún tipo de repercusión, si no hay que ver el muerto en La Vega,
que lo mataron en máxima seguridad. O sea, al fin y al cabo, tú le estás dando las cárceles al narcotráfico, al crimen organizado, para que sigan operando y sigan afectando a los ciudadanos que estamos trabajando. Que en gran medida prefieren estar ahí, Pablo. Entonces, pues se van a quedar ahí porque de ahí pueden operar con Claro, libertad. claro. Tienen todo lo que necesitan. Además tienen seguridad. Tienen todo, porque al fin y al cabo tienen confort. Mal o bien, pero es confort. Tienen tecnología. Tienen la capacidad de poderse interconectar con sus propias bandas y redes fuera de las cárceles. ¿Y quiénes estamos vulnerados? Nosotros los ciudadanos. Pero peor, las familias tienen que estar todos los meses buscando dinero, toda la semana, esas madres, para poder darle un mínimo de dignidad cuando existe un protocolo Mandela. Entonces, nosotros tenemos San Juan de la Maguana, tenemos La Parra, como dos elementos del crimen. No hay problema. Cerremos el tema con una auditoría forense, aportémoslo desde el punto de vista penal y sigamos operándolo, porque es lo mismo. Entonces, los vehículos que incautamos cuando hacen un allanamiento no se deberían utilizar. No se debería utilizar las villas, no se debería utilizar los apartamentos, y es todo lo contrario. Eso es parte del aporte que se le da para la lucha del crimen, porque la mayoría de los fiscales aquí andan en vehículos justamente incautados. Incautados, Mira, así Pablo, es. aquí hay una respuesta a una pregunta que te iba a hacer, ¿de dónde fueron llevados 1.700 privados de libertad? San Francisco de Macorís y La Vega. Sí, aquí dice que de los 1.700, 1.300 fueron reubicados Internamente. en la Victoria, 300 fueron llevados al centro de corrección de El Pinito en La Vega, En La Vega y 100 a San Francisco de Macorís. Vista al Valle. Yo creo que el defensor del pueblo debe insistir en que se produzca un informe. Yo no creo lo del cortocircuito también. Claro que Lo no. primero es que hay una nueva comandante. Lo usual, lo tradicional es que pase algo donde llegue uno nuevo. Que a un llega- lugar donde existe denuncia de favoritismo, de corrupción. Nelson, Lo segundo, Te voy a interrumpir por lo siguiente, Sí. que llega una vez, pasa la situación de la parábola, Claro. y el defensor del pueblo pide que se suspenda e investigue a toda la dotación. A ella la ponen, y el comandante, que es un coronel de la policía, que incluso lo llegué a conocer cuando estaba en asentamiento en el Cibao, es suspendido, ella llega junto con su director, y 3 semanas después pasa esto. Aquí no somos sueltos. lo segundo es, la versión del cortocircuito fue lo primero que llegó. Llegó con el fuego y con el posible. ¿Cómo es posible? Incluso si eso está en candela ahí adentro, tal vez la versión de un personaje. Entonces, los bomberos y las autoridades no pueden asumir. ¿Tú te recuerdas en San Cristóbal la brega que dio que los bomberos dieran un informe? Llegaron. Pero yo Porque ellos tienen técnicamente que cerciorarse. Tal vez hoy todavía deben estar enfriando. Entonces, ¿por qué hasta el ministro de Interior se casa con un cortocircuito? Entonces, por eso digo, ustedes en la Defensoría del Pueblo deben insistir en que haya una investigación cabal, porque va a pasar lo mismo de siempre. Pero No, fíjense no, que no. cada vez que se cambia en la Victoria a un comandante que tiene algún tipo de fama de seriedad, pasa un cortocircuito, o Pero- pasa un motín, pero o que pasa vo- un evento. Pero por eso yo voy. Cuando yo llego, que veo el nivel del fuego, nadie me puede decir a mí que en apenas horas Claro. ya se tiene un informe preliminar de qué fue. No Claro. me lo digan. Porque de verdad, aquí no somos tan ingenuos. Bueno, pero eso insiste para que... No, yo sigo para sigo que haya un insistiendo. informe por lo menos Yo sigo creíble. insistiendo y Bueno, fíjate que está por bien. eso estoy siendo tan, Claro. tan coherente en esa Claro. parte, porque indiscutiblemente las condiciones físicas, estamos hablando que los bomberos tuvieron que romper con una palita que el alcalde de la Victoria facilitó. Se subió la cantidad de unidades de bomberos y de ambulancias porque el 911, gracias a Dios, pudo apoyar. A las 4 de la tarde, todavía, el fuego estaba en sus buenas. Es a las 4 de la mañana prácticamente que se puede sofocar. ¿Cómo entonces podemos hacer un análisis desde el punto de vista forense de qué pasó? Eso es imposible. Pablo, yo quiero saber esta declaración del presidente de la República cuando le preguntan por el tema de la Victoria y dice, esa cárcel se tuvo que haber demolido hace 30 años. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué no se ha hecho? Y además, ¿por qué? Parece una pregunta simple, pero no lo es. ¿Por qué un gobierno que tiene 4 años en el poder dice esto? Dice, eso se debió demoler hace 30 años. Y entonces, ¿y ustedes qué han hecho? Esa pregunta es para ti. Y otra cosa es si tú sabes si a estos coroneles de la Victoria se les hace una revisión de declaración jurada de bienes cuando entran, cuando salen, cómo viven, a dónde van, este hombre que fue suspendido, ¿para dónde lo mandaron? O sea, es como que indolencia total. Mira, yo estoy de acuerdo, incluso ha sido mi expresión, que la Victoria debe de demolerse. Pero incluso debe de demolerse hasta por un símbolo de que realmente nosotros pasamos de una sociedad basada en la opresión y el maltrato a una sociedad de derecho, como dice nuestra Constitución. Ahora,
yo reitero, si hay vicios de construcción, y yo he tenido que construir en un momento, antes de llegar a esta posición, trabajaba para el BID, y tuve que haber construido más de 50 escuelas, de más de 30 aulas, tú el terreno lo analizas cuando haces un presupuesto de ejecución de la obra. Sí. Al momento de intervenir, el ingeniero se da cuenta de cualquier elemento y ahí entran los adicionales. En esos 200 millones que se pagaron, pudieran haber estado los pilotillos o las estructuras que iban a soportar una infraestructura en un pantano. Eso es clave. Todo el que ha ejecutado obra lo sabe. Y si el Ministerio de Vivienda al día de hoy no tiene un presupuesto de la nueva, de la Parra o de la Nueva Victoria, ha sido también por incapacidad operativa. Porque en teoría pasaron todo lo que eran las cárceles al Ministerio de Vivienda, y te puedo decir que en Najayo, mujeres, hay una filtración que no sobrepasa los 10 millones de pesos, y ahí se pueden trasladar todas las presas de Nagua y Samaná. Y estamos hablando que las presas de Nagua y Samaná están durmiendo prácticamente con hombres. Pero Pablo, saquemos del Entonces, escenario un volviendo momento a a- las Parras. Saquemos del escenario a las Parras un momento, porque eso puede darnos para mucha discusión. Es inviable que el gobierno se plantee la construcción de un recinto penitenciario de carácter de urgencia para resolver esta situación. Pero yo- De urgencia. Fíjate, yo voy más lejos. La Dirección de Prisiones, que ha hecho su trabajo, tiene identificados 700 lugares donde pueden albergar privados de libertad que existen. ¿Qué le ha faltado? Que no hay que construir, ¿Qué le ha no faltado? están. Que el Ministerio de Vivienda, si es el responsable, o el Ministerio Público, asuma la rehabilitación de los mismos. ¿Por qué? Por problemas de electricidad, por problemas de filtración, por problemas relacionados con elementos propios de la ubicación. Reparaciones. Se puede, reparaciones. Te estoy hablando del caso de Najayo Mujeres, donde yo fui con el tema de la señora que tenía el cáncer. Hay un módulo que por filtraciones se ha tenido que deshabilitar, y ahí tú puedes descongestionar todo Nagua y Samaná de mujeres, para ponerte un caso particular. Pero ¿qué pasa? Eso mismo tú lo puedes replicar en muchas de las cárceles de República Dominicana. La Vega, el Pinito, que mencionaba Nelson, tiene también un módulo que se puede rehabilitar con poco dinero. Es un tema de voluntad. Si el Ministerio de Vivienda tiene que dar respuesta, el Ministerio Público tiene que dar respuesta. ¿Tú has cursado Esto es un tema alguna de pregunta dirección sobre- de prisiones, y quiero Sí. significarlo, porque el director de prisiones, a su vez, es coronel de la policía, por lo tanto, no le permite la deliberación, y es una persona que ha tratado de hacer lo que le ha podido la vida. ¿Puede el defensor del pueblo instar al Ministerio de Vivienda, por ejemplo, a que dé una respuesta inmediata sobre estos puntos? Nosotros le vamos a solicitar justamente cuál es el estatus del levantamiento que se han hecho en estas prisiones, para saber la dimensión desde el punto de vista económico, Sí. porque ciertamente somos un país de ingreso medio, pero tenemos que significar lo que son las preponderancias, y el crimen a nosotros nos está afectando aquí en las calles. Pablo, dando un segundito, vamos a ir con Raiza Álvarez, nuestra periodista, que está en el hospital Ney Arias Lora. Vamos a ver cuál es la situación de los afectados de salud en el fuego de la Victoria que fueron recluidos en ese centro. Raiza, buenos días. ¿No está Vali? 12 del mediodía en la cárcel de la Victoria. Nosotros nos encontramos aquí pues recabando las últimas informaciones acerca de los pacientes que fueron traídos a este hospital. Nos informan que fueron al menos 10 personas, 3 de ellas pues llegaron a este hospital ya fallecidos lamentablemente. Aún quedan 7 pacientes, 3 de ellos pertenecen al cuerpo de bomberos. Los mismos pues presentan lesiones respiratorias inhalatorias leves, por lo que fueron tratados con oxígeno al 100% por presentar síntomas como dolor de pecho, dificultad para respirar. Esa fue la información que nos ofreció el doctor Eddie Bruno, director de la unidad de quemados, que es aquí justamente donde se encuentran los 3 miembros del cuerpo de bomberos. Sin embargo, los otros 4 pues fueron atendidos en la emergencia del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora bajo las mismas condiciones. Ya serían 4 reclusos de los 7 que llegaron a esta zona, a este hospital, y los mismos también fueron tratados bajo este protocolo de oxigenoterapia. Según indicó el doctor Bruno, pues el estado de salud es, digamos que aceptable, son lesiones leves, por lo cual informó que los mismos pudieron haber sido despachados el día de ayer. Sin embargo, aún se encuentran
tanto en el área de quemados como en el área de emergencia. Están siendo atendidos bajo observación y es muy probable que los mismos sean despachados este día, que sean dados de alta pues en la mañana o en horas de la tarde. Esa es toda la información que manejamos hasta el momento. Nosotros estamos a la espera de que el director pues del área de quemados, el doctor Eddie Bruno, pues se presente al hospital, está pronto a llegar para nosotros recabar un poquito más de informaciones luego de que se realice la guardia del lugar. Es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a los estudios. Positiva esa preliminar, 7 reclusos o internos recluidos en el NEI Arias, pero están siendo tratados con oxigenoterapia por las razones, las lesiones no son graves y se espera hasta que le den de alta, eso es muy positivo. Volvemos aquí con el defensor del pueblo, habla de la demolición de la cárcel de La Victoria. No estoy de acuerdo, hay que cuidarlo ahí, como debe hacerse con todo ese tipo de cosas. Que dejar un museo, en Taiwán hay un museo de la libertad en la cárcel donde albergaban a todos los presos. Yo era partidario cuando Trujillo la 40, sí. Eso debió quedar ahí. Bueno, pero en Taiwán yo fui. En muchas de esos centros, esa jergátula trujillita, la destruyeron hasta ellos mismos para borrar todo recuerdo. Claro. Pero ¿a dónde voy? 1.300 de los 1.700 fueron reubicados en la propia Victoria. Tal vez, Pablo, más que nueva cárcel, urgentemente habría que descongestionar, que es una de las cosas. Ustedes mismos han documentado que más del 60% de los presos son preventivos. Entonces, vamos a comenzar por ahí, porque entonces ya no es solamente el Ministerio Público, la Procuraduría. No, mira, hay una complicidad completa en el sistema judicial. Tiene que haber un diálogo que tiene que sobrepasar las personalidades o las personas e ir a lo institucional. Tiene que haber un diálogo formal entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, donde participe Defensa Pública y el mismo Defensor del Pueblo y otras instituciones que administran el sistema de justicia. Porque no puede ser que casi el 60% de nuestro privado de libertad sean una modalidad de las 7 que tiene el código. Pero peor, cuando asumimos este nuevo código entendíamos que íbamos a bajar la densidad poblacional o la prisión preventiva, vamos a decir, en esta característica, a los 30 o el 20%. Se ha mantenido igual, incluso ha aumentado. Entonces, tiene que haber un mecanismo expedito, y yo siempre he dicho, desde el punto de vista del análisis que ha hecho el Defensor del Pueblo, que tiene que haber un sistema único donde la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial tengan la misma información, pero que permita las alertas temprano. Porque muchos de esos privados de libertad muchas veces pasan hasta meses para que vuelva una nueva audiencia, pero tiene que sentarse ahí y esperar. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público le había puesto una medida de coerción. ¿Por qué? Por un crimen menor que a veces, en muchos de los casos, tiene que ver con droga. Y la droga, por la cantidad de gramos que estamos hablando, tenemos que revisar la ley 88. Porque esa cantidad lo que te da a entender que él es un consumidor, no un narcotraficante. Que no debería estar preso. Entonces no debería estar preso porque es un tema de salud pública. Así. Fíjate cómo se caracteriza el crimen de manera indistinta. Mientras que los que son narcotraficantes tienen el confort necesario en la cárcel para seguir operando con satélite, con teléfono, con todo el confort del mundo. Y es una realidad que el sistema penitenciario de República Dominicana tiene que enfrentar. Y esto lleva a la sociedad dominicana incluso a visualizar que a posterior, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos un Código Procesal Penal inconcluso, una ley de droga obsoleta, tenemos un sistema penitenciario que no tiene capacidad operativa, porque es lo mismo, se ha hablado de un Ministerio de Justicia, vamos a hacerlo, pero vamos a sacar a prisiones y a INASIF del Ministerio Público y vamos a darle independencia y que tengan presupuesto para poder operar, porque todo tiene que repercutir en un presupuesto que tiene que depender de una gente. Por eso yo digo, no es un tema de personas, es un tema que el sistema mismo ya colapsó y nosotros tenemos que presionar para que la sociedad entienda que lo que pasa en las cárceles es lo que nos está pasando a nosotros en las calles. Y ese crimen organizado que está en las cárceles es que nos afecta a nosotros lo que estamos trabajando. Pablo, lo que te comentaba de las declaraciones juradas de los directores de policía, ¿eso se hace, no se hace? Esa parte de la declaración jurada, yo creo que tiene que ser un análisis más amplio. Fíjate que nosotros tenemos encartados unos militares por casos de corrupción. Si tú analizas el sistema penitenciario, tienes dos modelos, el viejo modelo y el nuevo modelo. Pero el viejo modelo está operado por el Ejército o la Policía Nacional. ¿Cuál es el nivel de rendición de cuentas de un militar? Es mínima. Entonces se supone que para tú poder poner a un comandante de una cárcel, tú tienes que saber ciertamente con cuánto llegó y con cuánto salió. Y eso aquí no se hace.
Y eso es parte también de la corrupción que existe hacia abajo y hacia arriba. Porque esos son lugares que tú tienes. Te voy a poner, por ejemplo, una fortaleza de La Vega. La fortaleza de La Vega, donde el señor mató a la joven. Sí. Tú entras al patio y tienes los mismos tipos de negocios que tiene La Victoria. Hasta ferretería. Entonces tú te preguntas, ¿qué pasa? Eso es parte del entramado de corrupción. Por eso yo siempre he significado que la microcorrupción es la que afecta realmente. ¿Hay que combatir la macro? Claro que sí, nadie quiere que roben. Todo el mundo pero quiere. esa es más Pero la más dura, cuando esa madre se me abrazó y había un camarógrafo de CDN, no me recuerdo cómo se llama, que me estaba llorando porque ella pagaba 1.500 pesos por una cama. Señores, y ustedes entran a La Victoria y piensan en una cama, no es la cama que nosotros sabemos, ni siquiera una colchoneta. Es un espacio para que él pueda tirarse sin que otro le pise por encima. Estamos hablando de que los lugares donde se afectaron habían de 450, 500 y hasta 900 personas. ¿Por qué no hubo más víctimas mortales? En un incidente de este tipo, cualquiera podría pensar, ¿no? Una cárcel, todo el mundo está trancado, ahí no hay forma. Un incendio que dura más de 11 horas. Yo no estoy clamando a que haya más víctimas, evidentemente que no, pero el resultado me parece que no cuadra tampoco, ¿no? Entonces uno se hace esta pregunta, Pablo. Por eso que yo siempre he dicho que hay que esperar, hacer un análisis forense real y ver las causas del fuego, porque no puede ser que en mitad del fuego ya yo sepa la causa. Es imposible. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Bueno, Gracias, Pablo, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Gracias Lo a que yo ustedes. te digo de no demoler, yo agarro La Victoria y cojo, en esa cárcel fue torturado, murió fulano, comenzando desde aquellos tiempos. Pero Y por si eso está te la decía- cama y le Oye, pongo una foto, y eso ahí mando yo a los estudiantes. Y agarro los presos del 14 de junio, de la guerra, de la etapa de Balaguer. Óyeme, te digo que yo estaba en Taiwán, el gobierno taiwanés me invitó, y vi el modelo de la cárcel, donde Yang guardaba a todos los privados de libertad, y cómo incluso hacían la réplica del juicio más famoso que fue televisado en el 58, porque es parte de esa pedagogía social que tú tienes que crear. Y los espacios que eran celdas y eran áreas de tortura se convirtieron con material Salones de educativo y museos, con video sí. en elementos de educación, como tú bien dices, Nelson. Mira, nosotros tenemos una foto, antes de que te vayas, Pablo, de lo que tú estás explicando. Esta foto nos la compartió ayer la Defensoría del Pueblo sobre el informe que ellos están preparando para los primeros días de abril, justamente de cuáles son las camas de 1.500 pesos. Vamos a ver si producción puede poner la foto ahí para que ustedes la vean. Mire, cada uno de esos paga 1.500 pesos. Esa es la cama que la gente pensaría que es verdadera una cama. Es un espacio como este donde hay 20 gente. Pero yo voy más lejos. Tú vas, por ejemplo, a la cárcel de Asua y tú ves el área de recreo y viene siendo, este espacio viene siendo 4 veces para una población que sobrepasa las 300 personas. Así es. El área de recreo. Eso es la cárcel de O sea, la Victoria. qué bueno, qué bueno. Estas imágenes se tomaron 48 horas antes del incendio. Y esa es parte de la crítica que Defensa Pública y el Defensor del Pueblo han hecho continuamente, porque no ha sido falta de que alguien dé la bola de alerta. Es un tema que tenemos que asumir, el sistema carcelario, como parte del sistema de seguridad ciudadana, porque al fin y al cabo lo que pasa ahí adentro nos impacta. Y vuelvo y repito, Guatemala y Ecuador son réplicas de cuando la cárcel se convierte en el laboratorio del delito, qué pasa luego en la sociedad en sentido amplio. Bueno, Así es. tenemos que ir a la pausa. Tenemos a la candidata presidencial de Fuerza del Pueblo, del Frente Amplio, no es lo mismo, ni se escribe igual, María Teresa Cabrera, y a su candidato vicepresidencial Jesús Díaz. Pero te puede quedar ahí, Pablo, 30 segundos. No quiero quedar a deber, pero yo dije que iba a hablar de la semanal, no nos va a dar tiempo. Que yo creo que ayer el propio presidente o fue mal informado o se fue por la tangente o no había leído la petición de participación ciudadana. El presidente dijo, si hubiese algo legal o ético, yo sería el primero. Pero participación ciudadana, lo que le está diciendo el presidente es que él está haciendo lo que él prohibió y lo que él dijo que no se iba a hacer. No es que él no hable a la prensa, no es que no sea un presidente abierto, permanente, porque todo el mundo está atacando. No quieren que el presidente hable a la prensa. No, eso no es una rueda de prensa. Dice participación ciudadana, artículo 5, literal H del decreto 124 que dijo el presidente para que los funcionarios no se valgan de su cargo en la campaña. Dice ese literal del artículo 5,
prohibir publicidad que tenga por objeto destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados. La semanal es principalmente destacar los logros de gestión y los objetivos alcanzados. Ahí van los ministros, los directores generales, lo ponen a recitar todo eso es lo que se está haciendo. Dice el presidente que eso debe dejarse para el periodo de rendición de cuentas en el Congreso Nacional. Y el propio presidente dice ayer, no, yo estoy rindiendo cuentas, pero usted dijo, deje eso para el 27 de febrero. Y usted dice que no se pueden destacar los logros ni los objetivos alcanzados. La otra parte es que yo hablo con la prensa. Presidente, usted habla con la prensa, pero eso no es una rueda de prensa. Es un encuentro con comunicadores, que incluso está siendo objeto de cuestionamiento porque ya hay medios que se están sintiendo muy limitados ahí porque parece que hay un entramado. Una infidencia, no sé si estoy autorizado, pero Miguel Franjul, en la más reciente reunión de la Sociedad Dominicana de Diario, pidió una parte. Y Miguel Franjul del Listín anunció, el Listín acordó que se va a retirar de la semanal porque nos están marginando. Diario Libre ha hecho 2 quejas escritas de que se marginan los periodistas. Entonces yo quiero que el presidente Abinader, primero hay un problema legal y hay un problema ético, presidente, revise ese comportamiento. Yo reuní mi gente del Caribe que tiene que ver con la semanal. Le dije, ¿ustedes se sienten coartados? Me dijeron que no. Y me dijeron que a veces se le da preferencia a una gente que uno no sabe quiénes son, pero incluso yo difícilmente saco a mi periodista de un escenario de ese tipo. Pero la semanal, presidente, el objetivo es lo que usted dijo que no se debe hacer, destacar los logros de gestión y los objetivos que se alcanzaron. Después que usted hable con los periodistas, que no le preguntan de lo que usted dijo al principio, es otra cosa. Como medio, yo le dije a Homero del primer día, Homero, yo no voy a ir a la semanal. No, que te damos, no voy a ir. Precisamente porque ahí van a recitar los logros y los objetivos. Los presidentes en los días de campaña hablan más y formalmente. Para nosotros, los que tenemos muchos años en esto, nos dábamos filete con Balaguer, porque Balaguer en los procesos electorales hablaba. Cada vez que inauguraba y hacía algo, hablaba. Y que terminaba, llevaban todos los periodistas. Recuerden lo de Anamitila Lora con Balaguer, para dar una idea nada más. Los presidentes hablan y les gustan hablar. Entonces yo creo que hay un problema legal, presidente, usted está sacando ventaja. Y hay un problema ético porque usted está haciendo lo que dijo que no iba a hacer. Así mismito, artículo 5, literal H. Participación Ciudadana no le pidió a usted, presidente, que no hable con la prensa, que se parezca a Danilo Medina, no. Le está pidiendo que usted está haciendo trampa. ¿Por qué? Porque está destacando cada lunes los logros de su gestión y los objetivos alcanzados, y usted, en el literal H del artículo 5 del decreto 124, usted dijo que a sus funcionarios no hagan eso. Entonces quería hacer esa precisión, porque también se está hablando mucho que ¿cómo se va a poner uno a que un presidente hable con la prensa? No vamos a molar cuchillo para gata, pero se están edulcorando la cosa y se está hablando también cosas que no son. No quería irme porque hace días que estamos con esto y el presidente dijo ayer que no hay problema ético, no hay problema legales, pero no se refirió a lo que le pidió Participación Ciudadana. Participación Ciudadana dijo, no hable, sea parco. Quería, antes de irnos a la pausa, aunque estamos con el tiempo encima, decir esto. Pablo, te dije que te quedara ahí porque tenemos que agradecer la diligencia tuya de estar temprano aquí, un funcionario transparente que rinde cuenta. Amén. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. A propósito de la política, nosotros recibimos ahora a María Teresa Cabrera, que es candidata presidencial del partido Frente Amplio. Y tenemos en nuestros estudios de CDN en Santiago a Jesús Díaz, que es su candidato vicepresidencial por el Frente Amplio también. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenida María Teresa y bienvenido también Gracias a Jesús desde Santiago. Es un placer. Hemos estado desde la semana pasada recibiendo a candidatos a la presidencia de la República, también a la senaduría, a las diputaciones distintas, y en principio siempre les preguntamos cómo están viendo el panorama electoral, un poco propuestas, y darles la bienvenida formal al espacio. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, el panorama electoral, digamos que sigue su curso. Nosotros estamos interviniendo en esta coyuntura con propósitos muy claros, en el sentido de pues trabajar para construir una propuesta política que pueda proponerse objetivos que no están en el horizonte de las organizaciones y las propuestas tradicionales. Nosotros sentimos que partimos
de la conclusión de que en la República Dominicana la tarea de democratizar la vida social, económica y política es una tarea que está pendiente. Y la vida del país se mueve, permanece en dos coordenadas básicas, que son la concentración de la riqueza en pocas manos y la centralización del poder en unas élites políticas que responden a los intereses de esas pocas manos. Y con esa lógica entonces se estructura todo el funcionamiento del Estado, las políticas públicas, así se estructura el sistema, la política fiscal, el sistema tributario. Las políticas públicas en sentido general derivan de esa lógica. Y en ese sentido nosotros creemos entonces que es necesario plantearse como objetivo construir una propuesta política que se pueda proponer, abrir paso a una nueva época política, que nosotros creemos que se sintetizó en el programa mínimo de los expedicionarios del 14 de junio, que a pesar de lo mínimo que era, todavía conserva toda su vigencia. Tenemos problemas con la seguridad social, tenemos problemas de educación, tenemos problemas de los déficits de la democracia, una transición democrática que no termina, a pesar del tiempo transcurrido. No sé, no tengo como información de otra transición tan larga como la que nosotros tenemos y todavía no completamos. No podemos decir que tenemos una democracia, tenemos un sistema electoral profundamente inequitativo, poco regulado, y esa poca regulación lo hace más inequitativo todavía. Entonces, cuando nosotros hablamos de proponernos construir una propuesta que se pueda plantear, abrir paso a una nueva época política, estamos queriendo reencontrarnos con lo que sintetizaba o se sintetiza en la Constitución del 63, que realmente contemplaba mecanismos para redistribuir las riquezas que se genera socialmente, para consolidar una democracia con instituciones fuertes que funcionen, con justicia social, que es lo que no existe, o es una tarea, digamos, existe muy poco en la República Dominicana para no ser absoluta. Pero en ese espíritu nosotros estamos interviniendo en este proceso y la experiencia que estamos viviendo es interesante porque tenemos, digamos, propósitos muy claros y estamos encontrando respuesta de núcleos de ciudadanos, segmentos que entienden que tiene sentido un propósito como el que estamos asumiendo. Vamos a Santiago, allá en nuestros estudios está Jesús Díaz, es el candidato vicepresidencial del Frente Amplio. Jesús, imaginamos que está en actividades propias de la campaña. ¿Cuáles son las prioridades del Frente Amplio a nivel de segmento poblacional, la juventud, las mujeres? Saludos, muy buenos días, Nelson. Saludos a Yulisa, saludos a Catherine. Bueno, el Frente Amplio está caminando a nivel nacional, tal cual ha dicho nuestra candidata presidencial, la profesora María Teresa Cabrera. Y en ese sentido, estamos contactando a la ciudadanía, llevando este proyecto político de construcción de una nueva época política en el país, incluyendo a los jóvenes, y por eso el Frente Amplio y María Teresa nos ha elegido para que la acompañemos en este proceso. A los jóvenes, a las mujeres, a los diferentes sectores del pueblo dominicano, nosotros les hemos llevado esta propuesta de construcción, de ambientación, acorde a nuestros objetivos principales de crecimiento y presentar en el país una nueva candidatura, un nuevo proyecto que pueda en los próximos procesos dirigir el Estado dominicano. Quiero preguntarle a María Teresa Cabrera y a Jesús Díaz, a ambos, cuando ustedes hablan de necesidad de justicia social, que no hay justicia social o que no se cumple como se debería, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que ustedes observan en ese sistema de justicia social que no se cumple? Pero lo primero, no puede haber justicia social en una sociedad en donde
la riqueza que se produce socialmente no se redistribuye. Y un mecanismo, yo diría, de los más expeditos para redistribuir riqueza es el salario. Nosotros tenemos como un rasgo del sistema político nuestro una política salarial restrictiva, deliberadamente concebida así. Y los servicios, es decir, la combinación del salario y servicios básicos son la vía, los mecanismos para redistribuir riqueza y hacer justicia social. En la República Dominicana tenemos serios problemas con la calidad de los servicios y también con el salario. Si nosotros tenemos un salario miserable, un salario deplorable, y la economía tiene 60 años creciendo de manera sostenida, pero ese crecimiento no tiene un impacto en la calidad de vida de la población en sentido general, precisamente porque el carácter de la política salarial es muy restrictivo y los salarios son de miseria. Entonces, el salario no impacta solo al trabajador o la trabajadora, impacta a la familia. Si la familia, la sociedad es la suma de las familias como núcleo básico de la sociedad, si hay bienestar en las familias, entonces eso se refleja en la sociedad. En ese sentido, nosotros decimos que el principio de la justicia social, que es consustancial a la democracia, no se puede hablar de democracia donde no hay justicia social. Y por eso nosotros creemos que es un rasgo que tiene que ser modificado del régimen político nuestro. Igual que la debilidad institucional, igual que los niveles de corrupción y de impunidad, que ha sido un rasgo que ha acompañado el sistema político nuestro, que todavía está pendiente de ser resuelto. El tema de la que señalaba ahorita, de la concentración de la riqueza y la centralización del poder en la figura presidencial, que, digamos, todavía conserva demasiado poder para decidirlo todo. O sea que no hay tal democracia entonces. No, porque la democracia supone la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en las tomas de decisiones que son, digamos, relevantes para la vida de la nación, porque existan mecanismos expeditos que posibiliten eso, que pueda tener control de la gestión pública. Yo te digo, la gente a veces no se detiene a pensar en la importancia que esto tiene, pero yo viví una experiencia siendo dirigente del ADP en una comunidad donde se iba a construir una escuela. Y se le pidió, la comunidad organizada pidió que le entregaran el contrato, el presupuesto, y no querían. Eso fue una lucha terrible para conseguir que se le entregara esto. Y con esos documentos en la mano, ellos pudieron garantizar una vigilancia. Y cada vez que intentaban colocar un material que era distinto, el ingeniero que estaba construyendo, que era distinto a lo que estaba contemplado en el presupuesto, es decir, de calidad inferior, la comunidad se plantaba, eso no lo va a poner ahí. O sea, esa es una forma de ejercer el control de la gestión de lo público, pero para eso se necesita una cultura de disposición de las informaciones básicas en manos de la ciudadanía, que pueda realmente dar seguimiento, que pueda ejercer un control de esa función pública, que es una manera de devolverle, de colocar ese poder de la ciudadanía sobre la gestión de lo público. Eso es una expresión concreta de la democracia, bueno, Teresa, que no Jesús, está presente aquí. Yo quiero preguntarles, porque estamos en tiempos de campaña y evidentemente una de las cualidades de este proceso, y sobre todo para los partidos opositores, significa decirle a la gente, traducirle el mensaje a la gente de que pueden ser una opción de poder.
y que por lo tanto la gente debe votarles. Es posible que alcancemos este objetivo. Yo veo, por ejemplo, propuestas como la tuya, veo la propuesta de Virginia, que en otros momentos han estado juntos. ¿Por qué ahora dispersar esa lucha quizás en la que han coincidido en algunos factores? ¿Por qué no logró esta coalición de movimientos, de organizaciones, establecer un solo proyecto conjunto para realmente presentarse como una opción de poder? Me parece que es interesante esta pregunta y que además revela una necesidad. El tema de articular, construir sinergia alrededor de lo que tenemos, digamos, propósitos similares, es una tarea que nos desafía. Nosotros desde el Frente Amplio hemos hecho, quizás, o sin quizás, seamos el espacio que más esfuerzo ha hecho por construir ese esfuerzo de unidad, porque lo consideramos necesario. Necesario para generar y crear una subjetividad que posibilite atraer, unir a otros segmentos que no están, que coinciden en términos de propósitos, de pensamiento, pero que no están organizados en ninguna de las expresiones que existen. Nosotros hemos sido, es la primera vez, hemos hecho tanto esfuerzo para eso, que es la primera vez que presentamos una propuesta propia. Siempre hemos declinado para apoyar a otro en aras de la unidad. ¿Qué hace que ese propósito fracase? Bueno, ¿Qué es lo que ha Yo coincidido? creo que hay diversos factores, Sí, pero también lecturas distintas. Nosotros, por ejemplo, en esta coyuntura pasamos casi 2 años en una mesa tratando de construir una propuesta única que se decidiera a partir de una metodología democrática. Es decir, que toda la propuesta de precandidatura que surgieran, compitieran y democráticamente y con un mecanismo abierto a la sociedad se pudiera decidir cuál de esas opciones, la que concitara mayor nivel de respaldo, representara a todo el conjunto. Pero no fue posible. Al final solo pudimos concretar digamos, en algunos territorios candidaturas comunes. Sin embargo, nosotros creemos que es una tarea a la que no podemos renunciar y pasado este proceso hay que seguir en ese esfuerzo porque es necesaria. Bueno, eso de la unidad es muy difuso porque el Frente Amplio fue unido al PRM en el 20. Sí. Es decir, que no se puede hablar de fuerzas alternativas, pues se unen a los partidos tradicionales, pero yo no quiero desperdiciar la presencia de Jesús en Santiago. María Teresa Jesús tiene una dilatada carrera gremial y política, la conocemos, pero de ti conocemos poco. ¿De dónde tú provienes? ¿De la academia, de las aulas, de la sociedad civil, del barrio, de la calle? Háblanos de ti. Así es, un compendio, Nelson. Nosotros venimos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, allí estudiamos una licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo, también tenemos una maestría de la misma universidad y un diplomado. De hecho, también hemos participado en diversos movimientos en la República Dominicana, acompañando a la profesora María Teresa Cabrera y todos los movimientos sociales como el 4%, como la Marcha Verde, la lucha de Loma Miranda. Tengo una columna semanal en un periódico, soy colaborador de ese periódico en el país y bueno, hemos estado inmersos en esas luchas y hemos trabajado codo a codo con todos los proyectos sociales en defensa de la soberanía nacional, en defensa del medio ambiente, en defensa de la juventud. No quiero pasar por alto algo que planteó Yulisa y es con relación a la justicia social. Yo creo, Yulisa, lo siguiente: justicia social es cuando se le niega a los jóvenes que no tengan mayores oportunidades, a eso, a los que vienen del barrio, a los que se levantan temprano para ir a un call center, a esos que van a la universidad. Eso necesitan justicia social, eso necesitan igualdad. Y obviamente que la sociedad dominicana, el Estado dominicano, tiene una deuda con los jóvenes, donde no se le han dado mayores oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Entonces, esta propuesta, esta construcción que hemos presentado de este proyecto de María Teresa Cabrera y el Frente Amplio, busca conectar que
que los jóvenes del país tengan justicia social. Por eso incluso la profesora María Teresa Cabrera y el Frente Amplio nos han elegido para participar en este proyecto, para que seamos una dupla que pueda presentar un joven y una mujer dispuestos a recorrer el país y dispuestos a construir una propuesta objetiva, una propuesta que pueda calar en los simientes del pueblo dominicano. María Teresa, tú decías, Yulisa. Le iba a preguntar a María Teresa y a Jesús qué opinan ellos de los debates a los que no han sido invitados los candidatos de propuestas alternativas y de partidos que dicen los organizadores que sacaron menos del 5% de las votaciones en elecciones anteriores. Yo creo que es el reflejo de la visión tan limitada de la democracia, porque a fin de cuentas quienes organizan ese debate también reivindican la democracia, pero la democracia no se construye excluyendo. El criterio decidido para definir los participantes, yo creo que impide el debate, porque en el debate es necesario que se puedan confrontar ideas. Lo lógico sería que estén propuestas con miradas diferentes, con visiones distintas, con propósitos diferentes. Pero en este caso el debate se va a dar entre candidaturas, opciones políticas que en lo sustancial creen lo mismo. Pueden tener diferencias de matices, pero ninguno de esas propuestas se va a plantear alterar, modificar los rasgos más sobresalientes del sistema político dominicano, del que derivan los problemas que tenemos, porque la desigualdad, ¿de dónde que proviene? ¿De dónde deriva la inequidad social? ¿De dónde deriva la discriminación contra las mujeres? ¿De dónde deriva la violencia, ese sentido, esos valores que se han instalado en la sociedad que colocan a la mujer como inferior al hombre? Derivan de esas políticas culturales, del sistema educativo que tenemos, de la manera como se entiende la educación. Entonces, la posibilidad del debate es que se confronten propuestas diferentes. Yo creo que es lamentable decidir ese criterio, porque además, cuando se asume ese criterio, pasa igual que con los jóvenes y el tema del empleo. Siempre si se les reclama experiencia para nombrarlo, ¿cuándo van a ganar esa experiencia si no comienzan nunca? Entonces creo que es un reflejo de la visión limitada de la democracia, lamentable, porque yo creo que en una campaña electoral, en cualquier escenario, en la academia, en el sindicato, en los partidos políticos, para elegir las autoridades del país, el debate debería ser como el eje central de las acciones de campaña. Sin embargo, está muy limitada con esa decisión. María Teresa, ¿qué llevó al Frente Amplio a decidir llevar adelante una candidatura presidencial cuando hace unos 4 años decidió apoyar al actual presidente de la República? Ustedes hablan de esas diferencias. Sí. ¿En qué se diferencia hoy la propuesta del Frente Amplio radicalmente, para expresárselo a la audiencia y sobre todo al elector, de la actual propuesta, por ejemplo, del PRM, que es el partido a vencer, es el partido que está gobernando? Muy bien. No solo ahora, siempre hemos tenido diferencias sustanciales. Sí. El tema de decidir en una coyuntura determinada una táctica política obedece al análisis concreto de esa coyuntura. De cara al 20, nosotros hicimos un análisis muy temprano y a partir de la conclusión a la que arribamos, que identificamos como un propósito fundamental contribuir a desplazar del poder al partido político que gobernaba, porque tenía el control hasta del aire. Y consideramos que ese era un objetivo central para generar una situación en la que pudiésemos plantearnos propósitos superiores. Y en ese sentido definimos una política de unidad amplia opositora, porque es sencillo. Sí. Es decir, si concluimos
que era necesario contribuir a sacar del poder a los que estaban controlándolo todo, y nosotros no teníamos fuerza para hacerlo solo, había que construir una alianza. Así de sencillo es. Pero eso no quiere decir que las diferencias políticas de fondo no estuvieran presentes. Si nosotros sabíamos qué intereses representaba el presidente de la República, Luis Abinader, y su partido. Eso no era un secreto para nosotros. Ahora, sabíamos que la posibilidad de lograr el propósito era pactando con el PRM, porque sin considerar el PRM no era posible lograr ese propósito. En ese sentido, no es una diferencia de ahora, de esta coyuntura, no, siempre la hemos tenido. Ahora, ¿por qué nosotros consideramos que debíamos en esta coyuntura trabajar para la unidad y la construcción de una propuesta que pudiera expresar el litoral progresista, popular, de izquierda en la República Dominicana? Porque nos parece que en esta coyuntura ese era el propósito que correspondía, es decir, lo que corresponde hacer para construir una propuesta que mueva el país hacia adelante. Así de simple, que se mueva hacia adelante, es decir, no estamos conformes, porque por ejemplo nosotros no compartimos, la política económica del gobierno sigue siendo en esencia la misma, no ha cambiado nada, ¿ve? Pero nosotros creemos que el movimiento tiene que ser hacia adelante. Si era un objetivo solamente electoral, ¿por qué hay funcionarios del Frente Amplio todavía en el gobierno del PRM? No, el Frente Amplio se dividió. Se dividieron. Fue tan complejo que se dividió. Pero por eso. A ver, Fidel Santana, no sé si todavía es embajador, pero él ya no del Frente el Amplio. Frente no se dividió. Fue solo electoral. Fidel salió y él creo que es embajador en Uruguay, pero él no es del Frente Amplio. Ya no. No, ya no. Pero, ya no, se separaron. Desde que se hizo la convención. Creo que había un diputado nacional, no sé si ahora. Sí, el diputado Juan Dionisio Rodríguez. Es del Frente Amplio. Sí, claro. Sí, es el presidente del Frente Amplio. ¿Y no hay miembros del Frente Amplio en el gobierno? Bueno, a ver, Juan Sala, sí, que está en la defensa civil. Defensa civil. Sí. Pero eso no obedece, pero es decir, la Frente táctica Amplio. política concluyó el 5 de julio. El 5 de julio concluyó. En economía, ¿qué piensa el Frente Amplio diferente al PRM? ¿Cómo debe ser la economía? ¿Cómo debe manejarse la economía del país? Mira, nosotros creemos, en primer lugar, el eje central de nuestra propuesta es la educación, partiendo de la idea de que todas las áreas del funcionamiento del Estado tienen una articulación directa con la educación. Es decir, en la educación se sintetizan las aspiraciones de una sociedad. El aparato productivo nacional, la diversificación de la producción nacional tiene que ver con la educación, porque la educación es la que forma a los profesionales y los técnicos que habrán de contribuir a esa diversificación en la producción. Nosotros creemos que un eje central tiene que ser el fortalecimiento de la producción nacional para garantizar primero la soberanía alimentaria del país, pero también para aumentar la capacidad de exportación, la capacidad de hacer más con lo que producimos, porque nosotros, por ejemplo, producimos cacao, pero vendemos el cacao y luego tenemos que comprar los bombones que hacen en otras naciones para traerlo para acá con el mismo cacao de nosotros, porque nos falta producir, formar los hombres y mujeres que puedan hacer ciencia, que puedan producir tecnología y dejemos de ser un país simplemente consumidor de lo que otros producen, de lo que otros hacen. En ese sentido vemos también la educación articulada al tema de la violencia contra las mujeres, el tema de los feminicidios, el tema de la desigualdad en términos de oportunidades, de derechos de las mujeres con relación a los hombres. El desmontar la cultura machista
tiene un componente fundamental en la educación, pero también la salud. Hay un componente preventivo de la salud, porque un sistema sanitario no debería estar pensado para curar enfermedades, sino para evitar que la gente se enferme. Sin embargo, eso no es lo que ocurre, porque aquí lo preventivo es muy limitado. Entonces, la educación es un componente fundamental en términos de la prevención en materia de salud, pero igual para la alimentación. Muchas de las enfermedades que padece nuestra gente están asociadas a los estilos, a la manera como nos alimentamos, qué utilizamos para alimentarnos. Ahí hay un componente también de educación, pero la relación con el medio ambiente y los recursos naturales igual comporta un elemento fundamental que tiene que ver con la educación. La capacidad de sentir por el otro y por la otra, desarrollar valores del humanismo, esa dimensión ética que hace tanta falta en la formación de los seres humanos, es absolutamente necesario y tiene que ver con cómo se entiende el sistema educativo para la educación escolarizada, pero la educación ha de ser entendida más allá del sistema escolarizado, es decir, también como fenómeno social. ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación, las distintas expresiones organizadas, los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias, las familias, la comunidad? ¿Cómo se articulan todas esas entidades socializadoras, esas agencias socializadoras que ejercen una influencia y en tanto tal juegan un papel importantísimo en el ámbito de la educación? Bueno, al dar las gracias a María Teresa, vamos a permitir a Jesús Díaz, su candidato vicepresidencial, que se encuentre en Santiago en nuestros estudios, que se despida de la teleaudiencia. Bueno, muchísimas gracias Nelson, Yulisa, Catherine, por la participación en este espacio tan importante para la democracia dominicana. Nosotros apostando a la construcción de esta nueva época política que construimos desde el Frente Amplio en la boleta 14 y la candidatura de la profesora María Teresa Cabrera. Bueno, gracias a los dos, a Jesús Díaz, mi candidato a vicepresidencial, y a la profesora María Teresa Cabrera, candidata presidencial del partido Frente Amplio. Son las 8:51 de la mañana. Durante la noche de ayer se publicó una información referente al candidato a diputado por el distrito Rafael Paz, amigo nuestro aquí de todos, donde decía que se le había dictado una orden de prisión porque se había declarado en rebeldía. Hemos contactado a Rafael Paz y él ha escrito esto que ustedes han visto. Dice que ha apoderado a sus abogados sobre una información publicada en los medios de la que él no tenía conocimiento y que sus abogados van a investigar a profundidad el tema, puesto que él, Rafi Paz, desconoce las citaciones a las que hace referencia el documento y que motivaron la hasta ahora supuesta decisión del magistrado. Él dice que a su equipo legal le llama la atención la ausencia de referencia al motivo, o sea, él no sabe por qué le dictaron una orden de conducencia o por qué lo declararon en rebeldía. En el fondo, él dice que no lo conoce. La parte querellante no la conoce, número de expediente no lo conoce y otros datos claves que permitirían establecer la veracidad del documento en cuestión. Él dice que en las próximas horas, públicamente, él dará los detalles sobre la verdad de los hechos con la transparencia y la responsabilidad que a él lo ha caracterizado. Ahí está esa declaración pública de Rafael Paz. Eso está raro. X. Vamos a esperar en todo caso. Ex Twitter. Eso está raro que bueno, está rarísimo. Que él no sabe, que él no sabe, que sus abogados no saben nada. En el aire, pero tampoco la conducencia, no pero que tampoco dice que sabe de qué se trata. Incluso eso que se publicó ayer no tiene contexto. No se sabe. Tiene cero contexto. O sea, lo único que se sabe es que lo mandaron a meter preso y que él no se presenta. Pero no se sabe quién, cómo, por qué, cuáles son las razones. Que lo declararon en rebeldía. Para que te declaren en rebeldía tienes que haber faltado por lo menos a tres audiencias. Y él dice que él no conoce situaciones. Eso está como raro. Vamos a esperar, porque él dice que va a informar. Además, todo el mundo conoce el domicilio de Rafael Paz. Que va a informar. Hay ocasiones en que las acusaciones son maliciosas y a propósito no te citan en tu domicilio, te citan en cualquier otro lugar.
Y para que no te entonces, llegue. Para que no te llegue. Y eso se da como conocido y luego se notifica en el tribunal, en la secretaría, y parecería que tú fuiste notificado, pero realmente no tienes conocimiento. Tal vez Por eso hay que tener siempre cuidado cuando a usted le informan que tiene un proceso abierto. Tal vez una noticia falsa que estaba ahí. Ojalá. Porque Vamos a ver. mira, eso, hay dos cosas que lo hemos hablado. Que dijo Donald Trump que correrá la sangre. Que fue una noticia Bloodbath. distorsionada. Él dice, Sí. yo no dije eso. Es que yo lo picaron yo- un pedacito. Yo lo que estoy hablando de los vehículos. Que también se utiliza ese término en inglés para hablar de una quiebra, de una Sí, bancarrota. es una cosa. Y él dice, yo estoy diciendo eso. A los periodistas míos, yo le dije, Trump Tengan no cuidado. dijo eso. ¿Qué Mira, dijo eso? Yo, para no lo averiguarte. dijo, realmente Igual no que lo la dijo. tercera guerra mundial de Putin. Me pregunta. No, y de Kim Jong-un. Sí, que le dicen a Putin que Francia que va a enviar soldados, que la OTAN va para allá. Pero dice Putin, pero eso ya casi es la tercera Mira, guerra mundial. han Pero él dice sucedido- Putin, nadie quiere eso. Han ¿Quién- sucedido ¿Quién quiere 3 eso? fake news. Que Putin y la esta tercera guerra semana. mundial. Oigan, 3 fake news en esta semana que han tenido con 4 connotación mundial. Primera, la de la señora Macron diciendo que era varón y que nació siendo varón y que es un transgénero. Ajá. Eso le dio la vuelta al mundo. Lo de Kate Middleton. Lo de la desaparición de Kate Middleton, que había estado enferma, se hizo una cirugía y tenía 3 meses que no Ayer aparecía. apareció más fresca que una lechuga. Apareció ayer. La de la Tercera Guerra Mundial y Putin, y decir que Donald Trump dijo que si él no ganaba iba a correr la Iba a sangre, correr la que sangre. no lo dijo. O sea, dijo que iba a 4. correr la sangre, pero no en ese, no en No, ese escenario. Él habló del Fue sistema, de descontextualizado. cómo el sistema automotriz Sí. norteamericano Se iba a iba a ser desangrar. afectado si se permitía la entrada de todo el sistema automotriz de fabricación De china. México, ajá. Y dijo, si eso sucede, correrá la sangre, Correrá o la sea, sangre. quebrarán todos los distribuidores norteamericanos, fue lo que quiso Y decir. lo que él dice que si él entra a la presidencia, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces dice que si no gana las elecciones, Si no correrá gana la las sangre. elecciones, correrá la Señores, sangre. cuídense de la noticia falsa, cuídense De la distorsión. Y Rafael Paz que explique. Rafa, explica. Bye. Hasta mañana.